Muy bien, voy a comenzar, voy a hablar en español también, perdón, hice mi presentación en inglés, pero voy a hablar en español. Este es un paciente, es un caso que me llegó este, hace una semana al hospital y fue remitido por un cirujano de cabeza y cuello para una evaluación por oncología ocular. Es un paciente de sexo masculino de 54 años. Él vive en el interior del país, trabaja en el campo, en una granja, y como antecedentes patológicos personales, nada de valor. Tampoco tiene historia familiar de cáncer o de ninguna otra patologías de consideración. Entonces el paciente nos llega a la consulta con esta imagen, con bueno, estas características, donde vemos que el paciente tiene una gran dificultad a la apertura palpebral, a expensas de un edema de párpado superior importante. Tiene aquí una zona expuesta aquí en el canto interno, probablemente un cierre de herida por segunda intención. Vemos como además del canto interno, el tercio interno del párpado inferior con totalmente una anatomía alterada, y vemos esta lesión sobrelevada en el tercio externo, en el tercio medio del párpado inferior, que realmente a la palpación se toca indurada, ¿sí? No tenía ganglios, por lo menos a la palpación no tenía ganglios cervicales, ni retroauriculares o preauriculares, ni submaxilares. Entonces, recabando la historia, quisimos entender cómo fue que el paciente llegó a esto. Entonces, se remonta en el 2019, donde él comenta que le apareció una pequeña lesión en el canto interno del ojo izquierdo y recibió, por lo tanto, le hicieron una cirugía, una primera cirugía en marzo del 2019. Por suerte, él presentó el informe de patología donde se lee que el material remitido es la piel del párpado inferior izquierdo y donde se informa un carcinoma vasocelular ulcerado infiltrante hasta la dermis reticular profunda con los márgenes quirúrgicos de resección laterales y profundos sin evidencia de neoplasia. Entonces, el paciente tuvo su cirugía, ya no tuvo controles muy seguidos hasta que nuevamente en el 2023, nota más o menos a principios del 2023, volvió a notar que volvió a crecer la lesión en la misma localización. Por lo tanto, fue otra vez a quirófano, donde le realizaron otra cirugía. Informa, en este caso el material es el del canto interno del ojo izquierdo, donde informa un carcinoma vasocelular nodular infiltrante, esclerodermiforme en profundidad que compromete hasta dermis reticular profunda con los márgenes laterales libres de lesión, pero los márgenes profundos estaban comprometidos. No se observaba en esa muestra invasiones linfovasculares, perineurales ni diferenciación escamosa en el material remitido, según el informe anatomopatológico de ese entonces, en julio del 2023. Pasó el tiempo, el paciente nuevamente consultó por una recidiva de la lesión a finales del 2024. Por lo tanto, en esta oportunidad, en esta tercera cirugía, fue el cirujano de cabeza-cuello el que hizo la cirugía. Las dos cirugías previas fueron hechas por un cirujano plástico, acorde a lo que mencionó el paciente. Entonces, se procedió a realizar la cirugía. No tengo mucho más información, esto es todo lo que el paciente aportó en la consulta, donde el material remitido, en este caso, es piel de canto interno, margen lateral de piel de canto interno y piel de región interna del ojo izquierdo. Esto es lo que dice aquí el informe. Pero aquí lo interesante de ver es que hay un cambio en anatomopatológico, porque aquí informa un carcinoma vasoescamoso ulcerado que invade profundamente la hipodermis, tejido muscular esquelético, y también donde se observan focos de invasión perineural. Y en todas las tres muestras, en los tres materiales, se observa que la neoplasia se extiende a los márgenes laterales y profundos. A raíz de este informe, deciden realizar un tratamiento con radioterapia externa conformacional de 3D que realizó
comenzó en mayo, a fines de mayo, y finalizó a fines de junio, hace menos de 2 meses. Y es cuando llega a nuestro servicio. Cuando tenemos así estos casos que son múltiples intervenciones con varios servicios involucrados, yo siempre intento discutir el caso con mi equipo, o sea, con la gente con la que yo trabajo. En este caso, un patólogo ocular que resulta ser que trabaja en uno de los centros donde se realizó esta última cirugía. Entonces yo le comenté el caso y pedí si por favor él podía hacer una revisión de las láminas y si no tenía como para también compartir y poder mostrar esta noche. Entonces lo que vemos en esta lámina es donde aquí en la parte, en la flecha, vemos la epidermis, toda la parte de aquí es la dermis, donde estos círculos encierran esa diferenciación a células escamosas, que es por lo que se realizó el diagnóstico de este tumor. ¿Qué más aportó el paciente? Me aportó 2 informes de resonancia de cara, ¿sí? Una de diciembre del 2024 y otra de abril del 2025. No contaba con las imágenes, solamente pude leer el informe donde dice que en diciembre del 2024 habían alteraciones en la captación de señal en la zona del canto interno, pero no se observaba una afectación o infiltración del tejido óseo o de la órbita, ¿sí? En cambio, la resonancia que se realiza en abril, luego de su tercera cirugía, muestra que sí hay una lesión remanente en el canto interno, además de la zona periorbitaria y un poquito de una afectación grasa orbitaria inferior. Entonces, con todo esto, bueno, ¿qué hacemos? Intentando preguntar al paciente a ver cómo es que empezó, si él tenía alguna foto de cómo en los estadios previos o en los estadios iniciales. El paciente me mostró aquí una foto donde, bueno, podemos intuir, sí, hay una lesión en el canto interno, aquí en el ojo izquierdo. Él comenta que esta foto es antes de la primera cirugía en el 2019. Luego la otra foto que me proporciona es esta segunda, donde observamos, donde él me comenta que esto fue posterior a la segunda cirugía en el 2023. Y luego tenemos esta última foto donde vemos cómo se presentó a nuestro servicio hace una semana, ¿sí? Luego ya de la tercera intervención y de finalizar el tratamiento con radioterapia externa. Entonces, ¿qué hacemos, no? Que ya el paciente operado 3 veces, ya irradiado, entonces lo que yo decido es expectar. Primero le pido que en la próxima visita me traiga las imágenes de sus resonancias previas, aunque por lo que tengo entendido el paciente no tiene ninguna de órbita, solo son de cara. Y también le pedimos una nueva valoración, una nueva imagen con, aparte de la resonancia de cara, cuello, también le pido una resonancia de órbitas. Entonces, para finalizar un poquito hablando del qué es el carcinoma vasoescamoso, el carcinoma vasoescamoso es un tipo agresivo de cáncer de piel. Algunos creen que es un subtipo del carcinoma vasocelular, otros creen que es una entidad diferente, pero lo que sí sabemos es que es mucho más agresivo que el clásico vasocelular, con mucha más tendencia a la recidiva local y también a las metástasis regionales y distantes. Y la incidencia verdadera no se conoce porque muchas veces puede estar subestimada porque las muestras o las tomas de biopsias no alcanzan no se alcanza a llegar a la zona donde está la diferenciación escamosa. En cuanto a su epidemiología y ubicación, es más común, como comparte estas características con el vaso celular, es más común en pacientes mayores, de edad avanzada, predominantemente varones, y típicamente afecta las zonas de exposición solar, como cabeza, cuello, párpados, y más o menos este tipo de tumor más o menos correspondería al 1,5 al 2,7% de todos los carcinomas cutáneos.
Sus características clínicas pueden ser muy parecidas a las de un vaso celular. Pueden hacer lesiones perladas o nódulos ulcerados. A veces pueden tener márgenes mal definidos, ulceración o infiltración profunda y muchas veces asociados o a veces pueden estar asociados con dolor o invasión perineural como en este caso. Entonces, para el diagnóstico es muy importante hacer una buena toma una buena toma de muestra para poder identificar los componentes de este tumor, que son las células basaloides con la diferenciación escamosa. En la histopatología podemos ver los nichos de las células, los nidos de células basaloides con la transición a células escamosas, y la inmunohistoquímica es otro buen aliado para poder confirmar el diagnóstico. Y por supuesto, imágenes cuando nosotros sospechamos de que hay una infiltración profunda o una afectación orbitaria o de afectación ganglionar regional. En cuanto al tratamiento, una cirugía con una gran o con un amplio margen de resección sigue siendo el gold estándar. También la cirugía de Mohs cuando se tiene acceso. Tenemos también la biopsia de ganglios centinelas cuando son casos de alto riesgo. Podemos utilizar la radioterapia cuando los márgenes son positivos o cuando hay un compromiso perineural. También tenemos la quimioterapia para casos metastásicos o cuando la enfermedad no es quirúrgicamente resecable por completo. Y estos pacientes necesitan un seguimiento muy cercano por el alto riesgo de recidiva de estos tumores y, por supuesto, siempre guiado con pruebas de imágenes. Entonces, como conclusión, este tipo de tumores del carcinoma vasoescamoso es raro, pero mucho más agresivo que el carcinoma vasocelular, y el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento oportuno y rápido, con un buen margen de seguridad, es clave, y estos pacientes necesitan un seguimiento muy cercano por el alto riesgo de recidivas. Y eso es todo. Muchas gracias. Very nice Entonces, presentation. me gustaría saber ¿cómo se dice? O sea, con qué frecuencia ustedes reciben este tipo, cada uno en su experiencia recibe pacientes de este tipo, qué es lo que se puede hacer para mejorar, para hacer un diagnóstico correcto, un tratamiento adecuado en el caso. Excelente presentación, doctor de Nicola. Lo más importante que yo veo en este caso es que el paciente tuvo imágenes diagnósticas que a lo mejor no se vieron en el momento a tiempo. Es muy importante mandar a hacer orbit MRIs, resonancia Yes. magnética de órbita. Mhm. Ah, For sure. quiero nada más preguntar, ¿algún tipo de inmunosupresión que el paciente tenía? No, nada, nada, ninguna enfermedad previa, nada, nada, nada. 54 años. En el caso del vasos es uno de los más comunes. Generalmente escuchamos patólogos basal cell carcinoma o células de basales y decimos y pensamos que es generalmente benigno, pero si tiene algún tipo de inflamación o intervención, invasión perineural o linfovascular, eso es algo que recomiendo a todos los a todos los oncólogos que busquen en el reporte, no solamente márgenes libres, sino también Ujú. eso es algo muy importante porque se puede ir por el linfovascular o perineural. Sí, en los dos reportes previos no mencionaba, decían que no, pero en este sí ya hay un compromiso. En el tercer reporte sí ya se vio un compromiso perineural, sí. Dr. Nicola, do you have access to Doctora Nicola, ¿ustedes tienen acceso a Gizmo o, por ejemplo, es, tengo un paciente con uno, pero es bastante difícil obtenerlo. em, eh, es mucho tiempo, ¿no? Pero sí, podemos. Es simplemente he estado en el servicio, un paciente con Corlin síndrome, el síndrome de Corlin, y estábamos esperando por la medicación por un año. Entonces, es bastante difícil conseguirlo. En
Los casos son históricamente difíciles por la recurrencia y la requerimiento de diferentes cirugías, y creo que la radiación es una buena forma de controlarlo. Si podemos usar la inmunoterapia como ayudante en estos casos, eso ayuda, pero esto está limitado por su disponibilidad. Otros expositores, ¿algún comentario acerca de este tipo de exposición en sus zonas locales donde practican? Doctor Calle, doctora Márquez. Doctora Próspero, sí, la experiencia, lo que acaba de mencionar Brian, es lo más útil. Aquí en Colombia tenemos la disponibilidad del mismo, la semaglutida también, el mismo de GIP y estos inhibidores de la vía de Hedgehog son Ujú. bastante útiles para estos pacientes con lesiones avanzadas o irresecables quirúrgicamente. eh, Tenemos experiencia con el mismo de GIP. El problema es que esto no es una cura, sino simplemente un tratamiento al cual tienen que renunciar muy frecuentemente el paciente por los efectos secundarios tan importantes que son básicamente los calambres musculares y el paciente no prefiere no utilizar el medicamento y tenemos que pasar a radioterapia generalmente con Gamma Knife. Hoy tenemos CyberKnife, entonces también utilizamos estos dos tratamientos complementarios. Respecto a la experiencia, yo nunca he tenido un paciente con este tipo de vasosquamous carcinoma. I have never had a patient with vasosquamous carcinoma. And already we have access to Vismo. However, it's nearly $5,000 per. Sí tenemos acceso a Gizmo, pero es $5.000 al mes, entonces está disponible, pero no es posible prescribirlo por paciente. Y creo que la segunda opción sería EBRT. Así que creo que eso es un buen punto. Y muchos de los problemas con la inmunoterapia es la tolerabilidad. Muchas personas en Gizmo eh, no les gusta estar eso porque los hace sentir miserables, ¿no? Entonces la tolerancia es bastante alta y la eficacia es moderada, tal vez 50%. Se usa en conjunto, pero eh, co- con con la radiación puede ser más eficiente este tipo de casos. ¿Qué pasa si recurre después de un tiempo? Bueno, en esos casos tenemos que un poco ir atrás de dónde está, ¿no? Si depende de la anatomía, muchas veces estamos yendo en contra del sistema nervioso y estructuras eh, clave. Y claro, la excesiva radiación, ahí es cuando el último esfuerzo ya es la quimioterapia, en la cual tenemos que hacer una focalización de altas dosis eh, por un periodo corto de tiempo, de manera quirúrgica. eh, pero esos son, digamos, casos heroicos, por así decirlo, de salvar. Y me gustaría nada más hacer énfasis de que es importante también encontrar a una radiólogo que pueda leer muy bien esa órbita para saber exactamente las zonas que no puedes hacer biopsia. El Orbit MRI es restricción de grasa y con contraste, muy Ujú. importante. Y alguien que puedas hablar y decir, necesito específicamente a alguien que pueda ver eso porque hay unos radiólogos que están acostumbrados a leer strokes, masas gigantes, pero no la órbita. Tal Excelente cual, y caso. eso es lo que estamos, ese estudio es lo que ahora está pendiente, que es lo que yo agregué, ¿no? Porque es fundamental, porque hasta ahora, por lo menos en su expediente no estaba, entonces necesitamos sí o sí, y en estos casos, como mencioné, yo siempre tengo un equipo de radiólogos al que yo siempre llamo, como que compartimos, hacemos como mini sesiones, y bueno, porque son casos difíciles donde uno tiene que estar, tomar las decisiones correctas. Entonces, siempre en Excelente. equipo
en equipo es mucho más sencillo. Gracias por la enseñanza. Bueno, gracias, Doctor gracias. Mar, Yes. So I think are we Bueno, ready to yo move creo to our next que vamos a speaker? pasar en la próxima speaker. Yes, If we we can are, go ahead with the next speaker. Thanks, Dr. Moore. excellent. So I have the honor and privilege. Bueno, tengo el honor y el privilegio de presentarles al doctor Alberto Calle. Y el doctor Calle, bueno, si me tomo todo el tiempo para elaborar en su biografía, nos vamos a quedar acá 2 horas, pero para hacerlo resumido, es profesor de oncología orbital en el Instituto Nacional de Oftalmología y fundador de Acroplastic y Orbit y el programa de fellowship en el Centro Militar en el New Haven Grande University en Cali, en Bogotá, Colombia. Entonces, él tiene muchos logros y estamos muy contentos de escucharlo. Sin más, no sé si podrías comenzar, doctor Alberto. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecerle a la Junta Directiva de la Panamericana de Oncología, amigos, a la doctora Maura y a los moderadores de esta noche y a mis colegas de presentación. Quiero compartir con ustedes un par de casos que espero que sean de mucha ayuda en el diagnóstico diferencial. Esta paciente, una mujer de 73 años, con una masa en el párpado superior izquierdo, realmente en la región retroseptal medial izquierda, de 8 meses de evolución, sin diplopia y sin dolor. Esto consultó en enero 31 del 2007. Su historia médica pasada es importante porque tuvo una hemicolectomía derecha por un adenocarcinoma de intestino grueso, 8 meses seguido por cirugía. El diagnóstico clínico que hicimos fue una anomalía vascular orbitaria versus una lesión metastásica dados sus antecedentes. La imagen en el TAC muestra una lesión en el cuadrante superomedial de baja densidad en esta imagen en el corte coronal de órbita posterior, sin evidencia de compromiso óseo y muy mal circunscrita. Aquí vemos un corte axial, donde vemos también la lesión localizada en la región superomedial de la órbita izquierda. La resonancia magnética comprueba o hace evidente una masa extraconal que se extiende desde el ápex de la órbita, desplazando el recto medial sin afectar la motilidad ocular, isodensa en T1 y hiperintensa en T2, como lo vemos en la imagen de la derecha. Aquí vemos un corte axial donde vemos la lesión que extendiéndose desde la órbita posterior hacia la masa donde clínicamente veíamos una protrusión retroseptal. En T2, la imagen se comporta también hiperintensa. Es pues muy interesante porque es una masa que no está invadiendo tejido, a pesar de estar mal definida, tiene unas características de no infiltración a estructuras vecinas. Está la imagen quirúrgica de la lesión, donde ustedes ven un tejido fibromixoide, es un tejido mixomatoso que nos hacía pensar en una lesión de tipo metastásico del colon por su adenocarcinoma o su antecedente de adenocarcinoma de colon. Es una lesión bien difícil, friable. Vemos grasa normal orbitaria en el fondo de la lesión fibromixomatosa y lo importante de este tipo de tumores es la resección teniendo en cuenta los septum orbitarios que nos permiten tener un soporte o de dónde coger
y se poder separar y tener un plano de clivaje para resecar esta lesión. El diagnóstico fue un angiomixoma, y donde muestra una matriz de tejido mixoide compuesta de ácido hialurónico, colágeno y fibras de reticulina. Vacuolas intranucleares e intracitoplasmáticas en la imagen de la fotografía inferior. No hay actividad mitótica. Hay algunos mastocitos y macrófagos, abundantes vasos sanguíneos, precisamente por su componente vascular, y inmunohistoquímicamente es positiva para vimentina, CD34 y factor 13A. Este es el posoperatorio de la paciente de un tumor que es poco común, un tumor mesenquimal poco común que preferencialmente se presenta en las regiones pélvicas y la región perineal en mujeres jóvenes, esta paciente de 70 años. Bueno, hoy en día es una paciente joven, pero no tan joven como es usual en la literatura. Este es el cuarto caso reportado en la literatura. En niños puede ser muy agresivo el angiomixoma. La vascularización y el compromiso óseo son factores importantes para tener en cuenta para recurrencia, y la resección completa con márgenes de tejido sano es el tratamiento indicado. Definitivamente el tratamiento quirúrgico no es sensible a la radioterapia, no es sensible a la inmunoterapia, y la única opción que tenemos es la cirugía con resección completa. Muchas gracias. Maura, ¿quieres que presente el otro caso inmediatamente o lo presentamos al final? Lo que prefieren ustedes, si los moderadores tienen preguntas o si están preguntas en el chat, perfecto. Y si no se prefiere, podemos hacer el otro caso y discutir los dos en el final. ¿Qué piensan, Claudia y Brian? Yo Doctor, ya tengo una lista de todas las preguntas que quiero hacer, así que podemos terminar el otro caso y darle en bomba a todo, doctor Calle. Ok, Perfecto. muchas Gracias, gracias, doctor Calle. Claudia. Yo Alberto, quería, I have one question if I could interrupt. Is that okay? listo. Yo tengo una pregunta, si puedo interrumpir, disculpe. Bueno, los mixomas son extraordinariamente raros. ¿Cuál es la historia natural de los mismos si es que se les deja sin, ac- sin intervención? En los casos que usted ha revisado, ¿son progresivos o son indolentes? Siempre son progresivos, y la recesión es más complicada si los dejamos, y como tumores en sí. Em, He reportado un caso de mixoma interocular que creo que no ha sucedido en la literatura desde el 38. Y esas son mis experiencias, ¿no? Que son de crecimiento muy lento, que no son los angiomixomas. Eh, el problema es la vascularidad. Es un muy buen caso. Muchas gracias. Vamos por el otro. Este aquí. 3 años, referida por una segunda opinión con una masa o un edema del párpado superior izquierdo indoloro. Esta paciente se quejaba de una evolución de 12 meses con una inflamación ocular intermitente del párpado superior izquierdo, leve, un dolor muy leve, y recibió un tratamiento inespecífico en su país de origen, que era Aruba, sin mejoría. Llegó a nuestro país, la hospitalizaron 7 días antes de que consultara con nosotros, por un diagnóstico de celulitis orbitaria. Volvió a presentar edema mucho más severo y recibió antibióticos y esteroides por una supuesta celulitis orbitaria sin mejoría. Consultó al séptimo día. Es interesante, es una anécdota. La paciente se escapó de la clínica, llegó a nuestra clínica con canalización de la vena en pijamada, y quería una segunda opinión antes de seguir el tratamiento en el sitio donde estaba hospitalizada. La historia médica de ella era una hipertensión, una osteoartritis, tenía una blefaroplastia en el 2001 y negaba cualquier otro tratamiento, negó siempre todo. Ninguna historia familiar, ni alergias, ni medicaciones.
tenía fiebres, escalofríos ni pérdida de peso. Tuvo una tomografía orbitaria en el enero 11 del 24 que diagnosticó una celulitis preceptal con un pequeño absceso de glándula lagrimal, o sea, un año antes de la consulta nuestra, y se recuperó sin medicación. Un dato interesante. Así llegó a nuestro consultorio después de que había recibido tratamiento de 7 días con antibióticos y no mejoraba. El examen clínico, ustedes lo ven, era un examen clínico bastante normal, una agudeza visual del ojo izquierdo de 20/30. Lo único que tenía era una leve hipofunción en la elevación del ojo izquierdo. La presión intraocular llamaba la atención, que estaba en 20 milímetros de mercurio en ambos ojos. Lo único que encontramos fue un hipoftalmos leve con edema de párpado. Y estas son las imágenes de resonancia magnética que obtuvimos, donde vemos en un T1 una imagen isointensa, en un T2 una imagen hipointensa. Eso es interesante. Las imágenes vasculares, acuérdense que en T2 son hiperintensas, hipointensas o isointensas en T1. Aquí tenemos el caso contrario. Es hipointensa en T2 y la imagen sagital muestra exactamente lo mismo, una hipointensidad en T2. En este diagnóstico definimos hacer tratamiento quirúrgico, biopsiar, porque vimos que la glándula lagrimal estaba también comprometida. Como lo ven en el corte sagital, la glándula está inflamada también. Entonces, optamos por proponer la resección biopsia de esa lesión, además de hacer una resección de la glándula, biopsia por incisión de la glándula lagrimal. Este fue la incisión quirúrgica, este es lo que obtuvimos de patología, que era una masa sólida además con el lóbulo palpebral de la glándula lagrimal. El diagnóstico de patología fue tejidos blandos de la fosa temporal izquierda que reportó una halogenosis iatrogénica, cuerpo extraño, entre paréntesis, biopolímeros. A la paciente le habían inyectado después de que salió de cirugía y recibimos el dato cuando ella había negado toda la historia de cualquier otro procedimiento palpebral, además de la blefaroplastia, sí había referido la inyección de biopolímeros en la región cantal lateral, bilateral, y la persona que aplicó esos biopolímeros no solamente se los puso subcutáneos, sino se lo puso dentro de la glándula lagrimal. De tal manera que las dactioadenitis que tenía durante un año crónicas, intermitentes, estaban relacionadas con esta halogenosis. Esto es lo que denominamos un síndrome inflamatorio autoinmune inducido por ayudantes, como en este caso los biopolímeros. Este es el diagnóstico y la conclusión de este caso. Esta paciente yo creo que se dio muy bien servida. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver pacientes a las cuales les retiran biopolímeros en otras zonas y la inyección me imagino que debe ser relativamente fácil. El problema es retirar esos biopolímeros y la cicatrización tan mala y eh, tortuosa que tienen estos pacientes. Estos pacientes generalmente hacen retracción, hacen cicatrización incompleta, no cierran no cierra la piel y generalmente van a progresar en una situación complicada por cicatrizaciones por segunda intención. De tal manera que esta paciente se dio por muy bien servida y con un resultado afortunadamente para nosotros y la paciente satisfactorio. Pero el retiro de estos biopolímeros generalmente conlleva bastantes riesgos y morbilidad para estos pacientes. Muchísimas gracias. Hola, Doctor Cayo, muchísimas gracias. ¿Me escucha? te Pero escucho. estamos, no sé, mis compañeros, colegas y yo, pero estoy así con el corazón en la mano por lo que puede haber pasar por cosmesis.
Solo para dar antepié a la discusión, vimos un caso de orbital angiomyxoma, que es un caso extremadamente raro que envuelve la órbita. En este caso, como el doctor Calle indicó, en general es en otras partes del cuerpo, a lo mejor pelvis, a lo mejor otras partes. Patológicamente, una de las cosas que caracteriza a este angiomixoma es que los vasos tienen mucho, están hialinizados, entonces no muestran reducción con el tiempo, sino al contrario, conforme más haya captación de sangre, más crecen. Y pues en general es causan masa, efecto de masa, no metastatizan, pero es un efecto de masa. Y el segundo caso que el doctor Calle explicó, que expuso, es halogenosis iatrogénica a biopolímeros en el párpado. Y en realidad la primera vez que yo escucho de esto y ya en este momento estoy viendo es millones y millones de personas en Latinoamérica están expuestas a eso. Eso es increíble. Preguntas, comentarios. Dr. Mar, anyone else in the audience, please let us know. Yeah. The one, I'm going to say this in English. The one thing, the one question. Voy a decir esto en inglés. La única pregunta que tengo es, para el caso orbital, lo más importante antes de la biopsia es pedirle al cirujano que le pueda sacar completamente. No sé si pueden volver y remover la lesión. eh, La lesión completamente después de la biopsia en el angiomixoma, doctor Calle. Sí, la elección del tumor fue completa. Es interesante, no sé si alcanzaron a ver en el video que se diferencia perfectamente de la grasa orbitaria. Entonces, la disección no es fácil por la consistencia mixomatosa, o sea, es una matriz mixoide, pero los planos son bastante claros y puede uno diferenciar la grasa orbitaria. Y si no puede resecarlo completo, pues la recurrencia va a ser garantizada. Entonces, en este caso sí se pudo resecar en su totalidad porque se deja extraer fácilmente, o no fácilmente, se deja extraer hasta de donde llegaba en la órbita casi posterior. I have a quick question. Yo tengo una pregunta rápida. La lesión parece que es bastante lineal en la superficie del periosteum. ¿Eso ayudó a la disección antes de quitarlo o fue más gelatinoso y se cayó, por así decirlo? Y en el lado orbital o involucrando el periosteum. Periósteo, Brian, solamente estaba en la órbita, en la grasa orbitaria, comprometiendo el cuadrante superior medial de grasa orbitaria. No estaban comprometiendo ni de los músculos extraoculares, ni el recto superior, ni el recto medio, ni el periósteo. Estaba solamente en la grasa orbitaria en ese cuadrante superior nasal. Y realmente lo que se hizo ahí fue una resección o una lipectomía con el tumor mixoide del cuadrante nasal superior de la órbita, de la grasa de la órbita superior. ¿Alguna experiencia con esto, doctora De Nicola, doctora Mánquez? Es que yo voy a presentar un caso similar. I will present a Surprise. similar case, sorry. Realmente el segundo caso del doctor es, no, la verdad que nunca había escuchado, ¿no? De este tipo de complicación post tratamientos estéticos, pero es impresionante aquí cada vez más procedimientos y lo realiza todo el mundo. O sea, hasta, no sé si en sus países, o no sé, pero aquí hasta odontólogos realizan tratamientos faciales con fillers, whatever, everything. So, it's so amazing. I mean, yo no sé cómo la gente, ¿no? Se anima a hacer este tipo no se creen que es tan inocuo, pero no, vemos que no, que no.
Muy Y, Excelente. interesante. y lo más interesante, Laura, y todos los colegas, eh, esta es hermana de médico y se puso sus inyecciones de biopolímeros y la persona que después nos contó que la aplicó era una esteticista. Obviamente que entró hasta la glándula lagrimal cuando ella ni siquiera sabe dónde está la glándula lagrimal, probablemente, y le dejó su inflamación ahí crónica, su iatrogenia. Excelentes casos nos enseñan a ver un poquito más allá de orbital celulitis o celulitis órbita. Los siguientes casos para terminar es la doctora María Mánquez. Ella es una oftalmóloga hizo la Facultad Pontificia de Universidad Católica de Chile. Ella completó sus fellowships y subespecialidades en Wills Eye Hospital en Filadelfia y en el momento ella es la chair de la ISOO, que es la International Society of Ocular Oncology, y en este momento actúa como Spanish Language Secretary de la Pan American Ocular Oncology Society aquí. Y en la he visto y yo personalmente la he encontrado en muchas plantas y en muchas organizaciones científicas de publicaciones. Ella ha publicado en múltiples journals de oftalmología, British Journal of Ophthalmology, Current Opinion in Ophthalmology, JPOS, etcétera. Estamos emocionados en ver su caso, doctora Mánquez. Go ahead. Thank you so much for inviting me. In fact, I was chair of the membership committee at this. De hecho, estoy terminando eso. Quería compartir con ustedes este caso de un quiste orbital. Ah, la historia comienza con este paciente de 36 años y él dice que tiene un CT, una tomografía del 2018 con un posible linfomangioma y parece que hubo un quiste y no había una manera de quitar el espécimen. No hay una foto previa y tampoco hay un reporte de operación. Comenzó con un poco de incomodidad en la parte izquierda, visión doble, con una progresión lenta, pero en el 2020, la resonancia de orbital muestra un tumor quístico retrovulvar. Y entonces vuelve a nuestra eh, oficina con una visión de 20-20-20-30 y una proptosis, doble visión. Y este es el de órbita. Eh, y muestra una masa quística y con la capa externa y también células pseudocísticas, motoriquenatomas, que es más raro visto en adultos, y también algunos cambios císticos asociados con tumores o inflamación. Entonces, tratamos de hacer una excisión, una biopsia, en el momento que estábamos entrando en la órbita, el quiste se rompió y tuvimos eh, un líquido de mucosa que hicimos aspiración y tratamos de tomar una biopsia para el tejido remanente. Entonces, el reporte de patología fue basado en el HIE, mostrando un tumor de em, eh,
bueno, que mostró un tumor compuesto por células medianas y pequeñas enlongadas con forma de extoma mixoide. El tumor infiltraba el músculo, la LR, ¿no? Y no había una figura mitótica típica. Hay tejido que es positivo para Alcian Blue, confirmando que esto es una matriz mixoide. Entonces, el reporte de patología fue bastante difícil. Se hizo por Pablo Sorokian y pedimos asistencia del doctor Miguel Burnet en Montreal, mostrando, como describimos antes, que el tumor era hipocelular, compuesto por células medio y pequeñas, elongadas, con estroma mixoide, con altamente vascularizadas, con patrones. eh, sí, no, era negativo de hecho para ese 100, haciendo un diagnóstico de tumor de nervio periférico con cambios mixoides y la ausencia de DID3, gen ID3, eso pues, quitó la posibilidad de un liposarcoma mixoide. El diagnóstico fue un mixofibrosarcoma de bajo grado, ¿no? Y honestamente, esa fue la primera vez en mi vida que he escuchado sobre esta condición. Así que traté de buscar otro reporte y esto puede desarrollarse en diferentes partes del cuerpo. Eh, esta presentación es bastante rara. eh, Ahora, el diagnóstico diferencial es un mixoma y lipoma del spindle cell, un liposarcoma mixoide maligno, o un sarcoma dermal plemomórfico y protuberancias dermatofibrosarcomas mixoide, ¿no? Sin embargo, hay una sobreposición en relación al componente mixoide. Y esos son los 7 casos reportados previamente. Y lo que sucede con este paciente, que el paciente estaba yendo muy bien, pero un mes después comenzó con cambios perioculares, con posible crecimiento y comenzó con prednisolona y tratamiento de radiación como EBRT. Y eh, no, sin doble visión, sin dolor para el 2022. Y ahora se ha mudado por correo, nos ha contado que está yendo muy bien y que no ha tenido una recurrencia hasta este momento. Entonces, las lecciones primero es que este caso es una condición bastante rara. En este caso se presentó como un tumor cístico relacionado a un músculo ocular extra. El diagnóstico de MFS está basado en la histopatología. Eso ha sido un reto y hay diferentes condiciones benignas y malignas incluidas en el diagnóstico diferencial y la recurrencia puede verse durante los años y puede ser útil una radiación adyuvante. Muchas gracias a todos ustedes. eh, También el trabajo de mis colegas y María Mánquez, Pablo Soroquian, Pablo Vivarrea, Miguel Bornier y Eugenio Vines. Ese ha sido el primer caso. No sé si es que quieren que presente el segundo caso y después lo discutimos o podemos hacer la discusión en este momento. Entonces voy a comenzar el siguiente. Este es el segundo caso. 54 años, hombre hispano, que reportó una mancha negra en su párpado inferior, una biopsia hecha en 2019, es melanoma en la piel, infiltrado en el músculo, Clark 5, Breslow, eh, mayor a 6 milímetros. Se dio cuenta que había una nueva lesión que estaba creciendo dentro del ojo y por esa razón se refirió a nosotros. Y de hecho vino a nuestra oficina en el 2019 y esta es la patología que tenemos
ciertamente hicimos una excisión, una biopsia de excisión, em, que el reporte confirmó un Clark 5 Breslow 5.4 de margen con margen negativo. Y bueno, vamos a tener un PET. Sospechamos de un carcinoma renal y un LN en el preauricular y pecho, ¿no? Hasta ahora se le está haciendo seguimiento en una ciudad cerca de Santiago. Después de un par de años, eso fue al final del 2019, ¿no? Después de casi 18 meses, volvió a la oficina y nos dijo que se había hecho una coexcisión, ah, carcinoma renal y que había comenzado nivolumab, y nivo y después para pembro. Y claro, sospechaba una recurrencia conjuntival y por eso vino a nuestra oficina 18 meses después de nuestra primera cirugía. Entonces, por eso les pedimos al comité. Entonces, tiene un tratamiento. Un año después volvió con una recurrencia sospechosa en el ojo izquierdo. Y en ese momento no había una metástasis activa, entonces estaba en nivolumab más pembro, y no había tenía metástasis sistémica, pero tenía una recurrencia conjuntival. Entonces le pedimos consejo al doctor de oncología local y nos pidieron si hacer una segura excisión, porque claro, no había una recurrencia local y nos fue bien en la segunda excisión. De hecho, eso fue algo que probó tener un margen después de 2 años. Está yendo muy bien. Después volvió con una nueva recurrencia, de nuevo con recurrencia positiva local, pero no recurrencia sistémica. Y entonces los oncólogos preguntaron qué se puede hacer después de dos cirugías, dos excisiones. Consideramos que de repente tenemos que hacer una excentración más BRT o más inmuno. Entonces aplicamos una nueva medicación que es un protocolo, un estudio de protocolo y terminamos el Pembro. Y ahora está nuestra nueva medicación, va muy bien desde hace un año y no ha tenido ninguna recurrencia, porque basado en sus doctores locales les va bien. Y bueno, esta es la fotografía tomada por él mismo el día de hoy. Entonces, algunas lecciones. Bueno, los melanomas de la piel perioculares son un reto, en mi opinión. Ha sido muy importante, aunque ha tenido un melanoma de la piel, puede ser eh, refractante a pembro, pero no había una metástasis sistémica y lo más importante que podemos hacer es tener una comunicación exhaustiva con el médico local para preservar la vida, ¿no? Y la visión. Bueno, con eso apreciamos mucho a doctor Vigorena, Sorokian y a la doctora Quijada, eh, que es la otra oncóloga especialista en Temuco, en Santiago. Muchas gracias. Excelentes casos, doctora Márquez. Gracias. Pregunta patológica. ¿Se hizo alguna mutación, una exploración de BAP1 o MITF mutation? Se hizo el estudio y tengo entendido, I understand that it was. Yo entiendo que fue negativo. Y le digo, el problema es que hemos tenido una comunicación a través del paciente. Entonces el paciente trajo una cantidad de documentos porque es una persona de un nivel socioeconómico bastante bajo. Entonces
él no puede entender el protocolo, entonces trajo la información y tratamos de completar esos datos basados en la información y lo que yo pienso es que era negativo. Entonces, para aclarar, hay una asociación de VAP1 y con el melanoma también. Eso también es una condición tratable. Sí, ciertamente es la razón por la cual al principio lo que quería conversar es esta, este melanoma, este metástasis de melanoma, ¿no? De la piel. Bueno, este es un gran caso, María, y de hecho hay muchas preguntas interesantes que nos trae. Para el primario, ¿hubo eh, un caso primario o era un melanoma primario el que invadió la conjuntiva? Entonces, la genética nos van a ayudar en un lado a otro, ¿no? A diferenciar el melanoma mucoso o de los cutáneos, si es que tenemos esa información. El segundo punto es durante la recesión, qué tanta atención se tomó al margen de la conjuntiva, porque eso parece ser una recurrencia, y si usas crioterapia, y qué tan agresiva fuiste en ese lado. Eh, la primera fue la excisión y de hecho no sabíamos la extensión de la primera. La segunda fue hecha por nuestro equipo con una excisión más crioterapia exhaustiva. Y también hicimos la rotación y tomamos un injerto, y la tercera tratamos de hacerlo mejor bueno, teníamos un tejido bastante ajustado, hicimos crioterapia y tratamos de hacerlo mejor, pero el tejido estaba bastante ajustado. Honestamente, no estoy segura si es que lo primario fue la conjuntiva. O parece que era un melanoma de piel el primero, pero lamentablemente no tenemos imágenes o reportes antes, ¿no? De, de la primera cirugía. Es interesante, en los primeros casos, hace 6 meses tuvimos un sarcoma mixoide. Entonces es interesante ver otro, porque yo creo que era bastante único, pero algo que sí encontré en común es la asociación con los músculos orbitales. El mío era una lesión que afectaba el rectus superior, inferior, perdón. Y eso era el punto en el que no muchas veces se puede ver, aparte de una metástasis, de lesiones de metástasis de la órbita que son realmente inseparables de los músculos intraoculares. Entonces, esto parece ser una fase común, aunque son raros. Sí, cuando yo vi las resonancias, me di cuenta que ese caso, no sé si se acuerdan del tumor de Gloms que tuvimos con Jerry y el recto, músculo superior del recto. Sí, sí, claro. Dije, esto debe ser un liposarcoma o un tumor de Glomus, pero el segundo era más preciso. Pero es lo que ¿no? No sé si es que hicieron radiación después de esto, sí, la hicimos. Y de hecho pudimos tener una recesión completa y continuamos con radiación y hicimos un seguimiento, quimioterapia de seguimiento para sarcomas y tenemos eh, bueno, no ha habido recurrencia después de un año. Casos excelentes, realmente. Un último comentario de Nicola y Calle. ¿Qué tratamientos fue el segundo paciente? ¿Qué era lo que estaba usando al final? ¿No era Pembro? No sé porque lo que pasa es que esas nuevas medicaciones que están en protocolo y no tienen un nombre, tienen un número y letras. Y eso está subestudiado, no es una medicación regular. No sabes el objetivo
efectivo de la misma. No sabes si es que puedo preguntar por más información sobre la misma y puedo compartir con ustedes, porque parece que hubo una respuesta, ¿no? A lo mismo, sí, efectivamente. Sin embargo, el punto es a medida que eh, paciente vive lejos y viene para revisiones regulares, él solamente viene cuando hay una recurrencia, ¿no? Entonces, simplemente llega acá con un montón de documentos y tenemos que leer toda la historia y todos los documentos tratando de entender qué es lo que está pasando. Pero tengo contacto con el oncólogo y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Doctora Calle, doctor Calle, ¿no? Lo más importante aquí que hay que resaltar desde mi punto de vista es que necesitamos un buen patólogo, doctora Claudia. Es importantísimo. Segundo, a este paciente de melanoma yo lo estuviera siguiendo con workup para enfermedad metastásica, porque con 3 recurrencias la incidencia de metástasis, la probabilidad de metástasis es muy alta y pues desafortunadamente vive lejos de Santiago, pero sí, yo lo tendría con una vigilancia extrema. O sea, Alberto, es que él está en seguimiento con oncólogo y le hacen control y seguimiento. Lo que sucede es que después de la primera cirugía se observaron un foco en el riñón, que al final resultó ser un carcinoma en células renales, y se encontró un foco en la parótida y en el tórax. Producto de eso, empezó con nivolumab, pembrolizumab. Y luego las recurrencias que tuvo fueron solamente en el párpado. En el resto del cuerpo estaba todo bajo control porque estaba con nivo pembro. Entonces, eso es lo que a nosotros nos confundía, lo que a mí me confundía, porque estaba el pembro y el nivo estaban haciendo efecto en el cuerpo, y acá en la zona periocular, no. Ok. Esa es la historia. Excelentes casos desde Paraguay, Colombia y Perú. Muchísimas gracias por excelentes casos from Peru, Paraguay and Colombia. Thank you. Muchas gracias por esta experiencia, gracias por compartir su experiencia. Y sí, nos llevamos muchas lecciones, control multidisciplinario, trabajo con los colegas, radiología es muy importante y también un patólogo ocular. Muchísimas gracias. Thank you so Thank you much. all so Maura. much. Yeah, Thank you thank very you, Gracias. much. everyone. Thank you. Muchas Thank you very gracias. much. Good to see Thank you so you. much, everyone. And I would just like to Bye. remind everyone that our next webinar will be on October 14th. We're going to be discussing multimodal ultrasound. That's usually pretty interesting to all ocular oncologists. And once again, consider taking advantage of early registration and abstract submission for ISO coming up in Rio in March 2026. Thank you, everyone. Thanks to the moderators, the speakers, excellent cases. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Thank you Thank so much. you all. Thank you very much. Take care. Bye bye. Bye. Bye bye.